Hola a todos, hoy voy a hablarles de la evaluación de la literatura y para ello utilizamos dos materiales. Por un lado, un artículo de Luz Helena Rodríguez Núñez llamado La evaluación de la literatura en la academia y una oposición de Cardoso Silvana Ester llamada Evaluar literatura implementando las TIC. Ambas intentan dar respuestas a la cuestión de cómo evaluar la literatura. En el caso del artículo La evaluación de la literatura en la Academia de Luz Helena Rodríguez Núñez, habla de una lectura como un acto propio y social, donde el docente recaba información de cómo va el proceso de aproximación a lo literario. Esa aproximación se refiere al acercamiento del alumno con el texto estético, con la comprensión lectora, con el dominio lingüístico y la formación de lectores que gusten de la literatura y quieran su lengua. Además, recomienda a que los docentes animen a los estudiantes a convertirse en lectores capaces de instaurar su relación con los libros en la valoración del uso estético, del lenguaje, como una actividad libre y placentera, cómplice de sus búsquedas personales y de aquellas que tienen como sujetos sociales que son. Si el docente recaba información, es capaz de ofrecer alternativas de incursión al texto que le permitan al estudiante encontrar el gusto por lo que lee y ejercer su derecho de dejarse tocar por el lenguaje. Y si ese mismo docente organiza los hallazgos de sus rutinas de evaluación formativa, permitirá y ofrecerá al estudiante no solamente una comprensión del mensaje del autor, sino testificar un aprendizaje que debería tomarse como fundamental en la escuela, como factor de equidad social y para permitir el placer del texto. Y para lograrlo, deberá proponer actividades de evaluación atractivas para el alumno, que ejerzan en él un reto agradable, una innovación que gane de partida la motivación para llevarlas a cabo, para intentar romper la soledad de la prueba escrita y organizar y fomentar escenarios para la socialización de lo leído y de las anécdotas. Y en la oposición de Cardoso Silvana Ester, refiere a la forma tradicional de la evaluación mediante cuestionarios como una modalidad que solo garantiza un saber global, no informa, no da detalles de los saberes y no hay análisis personal ni pensamiento crítico. Además, empobrece los aprendizajes e induce didácticas conservadoras que no permiten la autonomía ni la reflexión. Y todo esto en palabras de Pernaud, quien afirma que la evaluación existe entre dos lógicas, la que selecciona y excluye y empobrece, y la que resiste, incluye y aboga contra el fracaso. Y una propuesta de la presentación multimedial para dar cuenta de los distintos recorridos de la lectura, a través del uso de las TICs, esas herramientas que ofrecen numerosas oportunidades para la provisión de formatos de evaluación, donde se fomentan soluciones alternativas, se promueve la experimentación y principalmente desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad. Y en su ponencia, además, remarca que los recursos TIC enriquecen las prácticas de la enseñanza y aprendizaje en el área de la literatura, ya que permite participar activa y colaborativamente y cumple con su función social cuando se comparten y socializan las producciones. La propuesta de esa actividad construyó una verdadera alternativa que integra las cuestiones propias de la enseñanza de la literatura y la incorporación de las TIC en el aula, en el marco de la integración tecnológica y pedagógica de manera afectiva. Para concluir, nombraré una cita de Descartes, pues llega un momento en el que el placer de la lectura en sí misma parece insuficiente y hay que plantearse la lectura como una fuente de conocimiento que a su vez es una nueva fuente de placer. Muchas gracias.